Hola, buenos días. Hoy voy a tratar el tema de campo eléctrico que damos en segundo de bachillerato. Y bueno, voy a ir empezando a explicar los conceptos claves donde desarrollaré cada una de las fórmulas y sobre todo voy a deciros más o menos de dónde viene cada una para que las podamos entender mucho mejor. El concepto de campo eléctrico, digamos que comienza desde tiempo atrás, obviamente antes de Coulomb, pero solamente se tenía referencias de demostraciones en el cual demostraciones experimentales en el cual se daban cuenta que la materia que le rodeaba poseía carga, tenía carga electrostática. Podían verlo, pues típicos ejemplos como frotando un papel de seda y acercándolo a un metal, en el cual se veía cómo se acercaba, experimento con vidrio y demás, donde se podía ver que la materia se atraía. Esta atracción, digamos que este origen del campo eléctrico, como digo, voy a ir poniendo los apuntes, ¿vale? Para que los tengáis. Este origen del campo eléctrico fue, digamos, demostrado, bueno, el campo eléctrico de fuerzas eléctricas fue demostrada por Coulomb. ¿En qué año? En 1785, Charles Agustín Coulomb hizo una demostración en la cual empleó una balanza que se llama balanza de torsión, a ver si encuentro alguna y lo pongo cuando edite el vídeo, os pongo una fotito, ¿vale? Que encuentre por aquí de balanza de torsión, y con esto lo que hizo Coulomb es poder medir esa fuerza que había entre las cargas. En principio, la ley de Coulomb, esta ley de Coulomb, es igual a la carga que tiene un material por la carga del otro material partido de R al cuadrado. Si os fijáis, la ecuación de Coulomb que nosotros conocemos actualmente es K por Q, bueno, Q1 y Q2, partido de la distancia al cuadrado. Digamos que esta sería la fórmula que conocemos en la actualidad. Fuerza igual a carga por Q1 por Q2 partido de la distancia al cuadrado. Estas fórmulas, os voy a contar porque quiero que sepáis un poco el origen de dónde viene cada una. Esta fórmula tiene una analogía. ¿A qué tiene esta fórmula analogía? Pues tiene analogía a la ley de gravitación, ¿no? F igual a G por la masa 1, por la masa 2 partido de la distancia al cuadrado. Bien, entonces podemos decir, bueno, se ha copiado un poco de Newton, pero es que Newton se había copiado también de Euclides, que enuncia que geométricamente, digamos, viene de... en geometría, el principio de Euclides trata de explicar la luz como la inversa del cuadrado. Vamos a ir entendiendo un poquito todo esto, porque creo que está bien entenderlo para poder entender bien la asignatura. Digamos que sería una intensidad, la intensidad que haya es igual a la inversa del cuadrado. Esto es lo que enunció Euclides, digamos, muchísimos siglos atrás. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos una fuente de luz que está emitiendo, imaginamos, dentro de una esfera, y esa intensidad de luz fuera, digamos, estas flechitas que estoy dibujando aquí, fueran a salir de la esfera, ¿qué sucede con esta esfera? Digamos que esta esfera
es un cuerpo geométrico, ¿vale? Que tiene 3 dimensiones. Toda esa intensidad de luz que hay dentro va a intentar salir hacia afuera. Es verdad que estas líneas, digamos, esas líneas que podemos llamar de flujo de luz, todas realmente son infinitas. Pero obviamente a medida que esta esfera se va haciendo cada vez más grande, voy a intentar hacer el circulito un poquito mejor. Esta esfera, a medida que se va haciendo más grande, esas líneas por metro cuadrado, digamos, están mayormente repartidas. ¿Qué ocurre con esa intensidad? Obviamente, si nosotros, esta es la superficie de la esfera, si nosotros tenemos una intensidad inicial aquí, ¿no? Que sería igual a esa intensidad inicial, sería igual a cierta cantidad, vamos a llamarle, de flujo, dividido entre la superficie de la esfera, 4pi por r al cuadrado, esa intensidad 1, si nosotros, por ejemplo, la multiplicamos por 2, tendremos que esa intensidad, que vamos a llamar intensidad 1, esta es intensidad 0, esa intensidad 1 será el flujo dividido entre 4pi, y si ahora este radio es el doble, si ese radio es el doble, simplemente tendremos que sería 2r, este sería el radio r y este sería el radio 2r, con lo cual esto me quedaría 2r todo al cuadrado. ¿Qué ocurre? Que esta intensidad 2 me quedaría, perdón, esta intensidad 1 me quedaría igual a ese flujo o esas líneas que están saliendo, que define la intensidad, me quedaría reducido a 4pi por 4 por r al cuadrado. Bien, con lo cual esta intensidad 1 sería el flujo dividido entre 16pi por r al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que esa intensidad va disminuyendo. Intensidad 0 va a ser mayor que intensidad 1. Digamos que este principio es el que, en cierta manera, por lo que he estado buscando, tanto Coulomb como Newton en su momento lo explicaron más geométricamente. Esta era la matemática de Euclides y ellos, más o menos por geometría, hicieron cierta analogía. Por eso las dos fórmulas que podéis ver aquí arriba, que os he puesto antes, ¿vale? Tanto la de fuerza debido a un campo eléctrico como la fuerza debido a un campo gravitatorio son análogas, tienen tienen el mismo fundamento. Todo esto viene de Euclides, ¿vale? Esto para empezar a entenderlo. ¿Qué ocurre ahora? Para ir poniendo en contexto cómo ha ido evolucionando todo esto, hasta los apuntes que tenemos hasta ahora, porque nosotros vamos a estudiar esta fórmula de aquí, no lo olvidemos, ¿vale? Pero vamos a ver cómo se ha ido contextualizando y cómo se ha ido dando forma a esto, porque igual que la ley de gravitación universal, Newton no supo calcular lo que valía G, bueno, no tenía medios, digamos, hasta que llegó más tarde Cavendish y fue el que lo pudo calcular con más exactitud. Digamos que en este punto también le pasó lo mismo a Coulomb, tampoco se podía calcular con certeza cuánto valía esa K. Con lo cual, aquí voy a hablaros de cómo se fue unificando y de dónde se pudo ir mejorando esta ley que hizo Coulomb, ¿vale? Digamos que para que mejorara esta ley, un segundo, vamos a añadir otra página. Para que mejorara esta ley necesitamos ir poquito a poco desglosando y dentro de esta fórmula que bien he puesto, F igual a y acá por Q1 por Q2 partido de la distancia al cuadrado, esta K que tenemos aquí, tenemos que ver de dónde, cómo la podemos meter ahí. Para ello, bueno, voy a hacer un poco de lío, digamos,
Me voy a salir un poco de los apuntes generales que os dan en bachillerato para que entendamos de dónde sale esa K. Vamos a empezar hablando de Faraday, ¿vale? Michael Faraday. ¿Qué hizo Faraday? Bueno, Faraday lo que descubrió, o lo que pudo demostrar, más por experimentos que tanto por física teórica, haciendo fórmulas y demás, lo que consiguió demostrar era que esas fuerzas electrostáticas no eran simplemente una fuerza a distancia como preveía Coulomb, ¿vale? Coulomb preveía que había una cierta fuerza entre las cargas. Digamos que Coulomb, si tenemos una carga positiva y otra carga positiva, pues él veía como que había una fuerza de repulsión y que una carga positiva y una carga negativa tenían una fuerza a distancia de atracción. Pero lo que se dio cuenta Michael Faraday era que cuando él cambiaba el medio de transmisión de esas fuerzas, eso producía un cambio en cuanto a las fuerzas de atracción y repulsión, con lo cual eso que descubrió, digamos que descubrió un concepto en el cual lo que él veía era que el medio influía en la fuerza. Con lo cual, si ese medio influía en la fuerza, digamos que si ese medio influía en la fuerza, eso repercutía en que no estaba tan claro ese concepto de fuerza a distancia, con lo cual originó la idea de que debería de haber un campo eléctrico. Y que ese campo eléctrico estaba influido por una permisividad del medio. Permisividad del medio. Con lo cual se dio la idea de que ahí debería de haber una constante que dependiera de la permisividad del medio. Bueno, ¿cómo calculamos esa constante, esa permisividad del medio? Faraday, no he puesto el año, esto fue en 1830. Fijaros que, como dije antes, Coulomb era de 1785, o sea que hasta Faraday pasaron bastantes años, ¿vale? Hasta 1830. Por otro lado, y digamos todo ello contemporáneo, ¿vale? Tenemos... Bueno, antes de empezar a hablaros un poquito también de Gauss y de Ampère, os digo otra contribución que hizo Faraday también en este año, 1830. Faraday también se dio cuenta... Aquí voy a ir a campo magnético, pero solamente voy a mencionarlo muy poquito porque ya haré los apuntes de campo magnético. Él se dio cuenta que una variación de campo magnético, influía en el campo eléctrico. ¿Vale? Quedaros con eso. Simplemente Faraday, aparte de darse cuenta de que había una necesidad de tener un campo eléctrico, también se dio cuenta que una variación del campo eléctrico influía en una variación del campo magnético influía en el campo eléctrico. Bien, por otro lado, André-Marie Ampère, todo esto, fijaros, para explicaros los conceptos de dónde viene cada uno. André-Marie Ampère
creo que es importante para ir comprendiendo todo, porque luego encajaremos campo eléctrico con campo magnético cuando lo explique y veréis que todo tiene sentido. En 1826 también se dio cuenta que cuando se cambiaba el campo, la corriente, digamos, el campo eléctrico, también influía en el campo magnético. Una variación del campo eléctrico influía o tenía consecuencias en el campo magnético. Bueno, pues tenemos, por un lado, digamos que Faraday se dio cuenta de que había que añadir una constante a esa fórmula de Coulomb, debido a que comprobó que en el medio las fuerzas cambiaban dependiendo del medio que había. Por otro lado, dedujo otras fórmulas que no voy a poner, porque todavía no estoy en ese tema, aunque las pondré. Quizá ahora, un poquito más adelante, pondré alguna, un poquitito, ¿vale? Para que veáis de dónde viene cada cosa. Pero se dio cuenta que una variación del campo magnético influía en el campo eléctrico. Y André-Marie Ampère pues, se dio cuenta también que una variación en el campo eléctrico influía en el campo magnético. Que eso lo veremos con la ley de Ampère de hilos, que lo veremos en magnetismo. Pero no me quiero meter ahí porque estamos en los apuntes de campo eléctrico. Por otro lado, Gauss, estoy mirando porque muchas veces los años Gauss, que era un auténtico genio, en 1835, ¿vale? Digamos que él contribuyó a todo esto, tanto al campo eléctrico como al campo magnético, dándose cuenta, fijaros que aquí para mí es importante también el pensar un poco en... Imagino que ellos pensarían en aquella época, esto es opinión mía, ¿vale? O sea que ellos pensarían también en aquella época, ¿os acordáis de lo que os he puesto de Euclides? Bueno, pues digamos que Gauss encontró que debería de haber, como os he dicho antes, un flujo, a lo que llamó flujo. Recordad que Faraday lo llamó líneas de fuerza, pero Gauss lo llamó flujo y se dio cuenta que había un flujo de campo eléctrico y lo resumió con una integral que se llama integral gaussiana, es una integral cerrada, en el cual el campo por un diferencial de superficie. Digamos que la fórmula original de Gauss era esta, 4pi por la carga encerrada. Y Gauss, esto sería para campo eléctrico. Pero análogamente, fijaros que aquí las cargas se dice que son divergentes, porque estas cargas salen de, si esto es la esfera, si esta es la esfera, todas las salas, todo el flujo es divergente, se va, ¿vale? Se va de la esfera. Si es una carga, estamos hablando de una carga positiva, en la que las líneas de campo van hacia afuera, aunque eso lo explicaré un poquito más tarde, no os preocupéis. Entonces, digamos que él encontró este campo eléctrico en el que Gauss lo definió de esta manera. Esta fue la fórmula que hizo Gauss, no es exactamente la que tenemos ahora la veréis. Y también contribuyó al campo, vamos a hacer aquí, vamos a seguir, vamos a añadir otra hojita. También de Gauss contribuyó al campo, otra contribución de Gauss en el mismo año, ¿vale? En 1835, para campo magnético, también Gauss contribuyó con una integral, en la cual el flujo del campo magnético es igual a la integral del campo magnético
por un diferencial de superficie. Pero en este caso era igual a 0. ¿Por qué era igual a 0? Bueno, porque lo consideraba, se suele llamar así, como sumidero. Es decir, si nosotros tenemos un imán, este típico imán norte-sur, se puede ver que las líneas de campo salen, digamos, del positivo y entran por el negativo. Y esas son las líneas de campo. Como veis, no divergen, todas convergen al mismo punto, con lo cual se puede observar que esas líneas entran dentro y de ahí enunció esta, digamos, esta integral gaussiana, ¿vale? En la cual esa integral se igualaba a 0, no como en el anterior caso, que se igualaba a la carga a la carga cerrada por 4pi, ¿vale? Era un poco diferente que las otras. Bueno, ahora mismo, con lo que os he dicho hasta aquí, ¿todo esto para qué? Todo esto porque os he empezado a decir que esta fórmula f igual a k por q1 por q2 partido de r al cuadrado, que fue la que dijo Coulomb, esta k no la teníamos identificada, había que identificarla. ¿Cómo se identificó esa constante? Bueno, esa constante se pudo identificar y se pudo medir gracias a una persona, ¿vale? Que se llamaba James Clerk Maxwell. James Clerk, perdón, Clerk. En el año 1860. ¿Qué hizo Maxwell? Bueno, tomó las ecuaciones de Gauss. Por medio de álgebra vectorial, porque estas ecuaciones en álgebra vectorial quedarían de esta manera. Fijaros este concepto que aparece aquí, epsilon sub 0, tomó la ecuación de Faraday en la cual una derivada del campo genera un campo eléctrico, y la de Ampère, en la cual tenemos que este término es un término vectorial que significa rotacional, que bueno, eso digamos que si estudiáis un poco de álgebra vectorial podréis entenderlo. Yo lo he mirado un poquito por encima porque no es mi especialidad y bueno, es un poco lío, pero al final se puede entender. Y aquí añadió un término, ¿vale? Maxwell, para intentar, lo que intentaba Maxwell es que como él observaba que un cambio en el campo generaba un campo eléctrico y una variación del campo eléctrico generaba un campo magnético, intentó hacer una unificación y buscar una consistencia de todas esas ecuaciones. Para buscar la consistencia de todas esas ecuaciones añadió un término en el cual aquí, en este término que añade, que se llama, es un término que se llama de corriente de desplazamiento, que sería nu sub 0 por epsilon sub 0 por un diferencial de campo respecto del tiempo. Bueno, con todas estas ecuaciones, que no me voy a extender en ellas, él utiliza para poderlas resolver un nu sub 0, que es una constante experimental que se pudo calcular en la ley de Ampère, en esa que os he dicho de hilos que os explicaré en magnetismo, y digamos una epsilon sub 0, que es una permisividad del medio que también, más o menos, aunque no estaba del todo calculada, realmente esta estaba, digamos, mucho mejor calculada, esa permisividad del magnetismo estaba mucho mejor calculada
con el experimento de Ampère, que esta otra tenía más dificultades para su cálculo, ¿vale? Para el cálculo de la misma, ¿vale? Simplemente había unas estimaciones, habían hecho unos experimentos, obviamente con esas balanzas de torsión, y se había calculado esa epsilon sub 0, en la que más o menos se sabía su valor. Cuando cuando Maxwell hace el sistema de ecuaciones con estas ecuaciones que tenemos aquí y con medio de álgebra vectorial, consigue saber lo que vale, digamos, esa nu sub 0, esa epsilon sub 0, llega a lo siguiente, llega a observar que el comportamiento es el de una onda, porque la ecuación que le queda a él llega, digamos, a partir de todo esto, llega a esta ecuación. Que es análoga a una ecuación de onda transversal, que también lo vamos a ver en el tema de ondas, así que no me quiero tampoco meter, ¿vale? Esta ecuación es en términos de álgebra vectorial, ¿vale? Así que simplemente no lo tenéis que aprender, estamos en bachillerato, así que tranquilos, pero sí que quiero que veáis de dónde sale. Fijaros, esto que queda aquí abajo, veis que pone 1 partido por v. Ese 1 partido por v es la velocidad de propagación de la onda. Con lo cual, ese término, como es análogo, ¿vale?, lo igualo a estas dos. ¿Qué podemos decir? Podemos decir lo siguiente. Lo que relacionó Maxwell fue que tanto nu sub 0 por epsilon sub 0 era igual a 1 partido de la velocidad al cuadrado. Con los valores que había obtenido Maxwell, ¿vale? Con esos valores que había obtenido Maxwell, voy a ver si he apuntado por aquí el valor que obtuvo Maxwell, creo que lo he apuntado, no lo he apuntado, soy un gañán, porque lo había apuntado, creí que lo había apuntado en algún sitio. Bueno, obtuvo, él despejó aquí, tenía un valor de nu sub 0 bastante bien estimado, otro valor de la otra permisividad, la eléctrica, que es la que estamos buscando. Al multiplicarla y despejar la velocidad, le quedó como la raíz de 1 partido de nu sub 0 por epsilon sub 0. Cuando hacía esto, a él le dio un valor de 3, un poquito más, por 10 a la 8 metros por segundo. Un poquito mayor que lo que conocemos actualmente como velocidad de la luz, que era 2,99, bla, 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 para el valor actual. Obviamente él lo calculó por valores estimados. Con lo cual, ¿qué nos dijo? ¿Qué concluyó Maxwell? Bueno, Maxwell dijo digamos que todo esto funcionaba, este campo eléctrico, campo magnético, funcionaba como una ecuación de onda y que la velocidad de propagación realmente era exactamente igual que la velocidad de propagación de la luz. Es que fue uno de los primeros en que, teóricamente, calculó la velocidad de la luz, ¿vale? Que sería igual a la raíz de 1 partido por nu sub 0 por epsilon sub 0. ¿Cómo calculamos este epsilon sub 0 necesario para nuestra constante de Coulomb? Bueno, pues lo calculamos a partir de la velocidad de la luz. Y este valor nos va a dar 8,85 por 10 a la menos 12. Coulombio cuadrado partido de Newton por metro cuadrado. ¿Vale? Que sería la permisividad del medio. Entonces, ahora, puestos en contexto, y ya sabiendo esa permisividad del medio, y ya entendiendo cómo se calcula esa constante K, vamos con las ecuaciones y vamos a explicar, espero que hayáis entendido un poco todo, ¿vale? Aunque tendré que explicarlo, tanto el campo magnético y demás, lo iré, cuando demos magnetismo, lo iremos profundizando más. Podemos llegar a entender también ahora las ecuaciones que voy a proceder a explicar, ¿vale? Vamos a ir poquito a poquito. Vamos a empezar con la primera ecuación, ya nos hemos puesto en contexto. Y vamos con cada una de ellas. Empezamos con la fuerza,
Cuando tengamos que calcular fuerzas de una carga sobre otra, utilizaremos la ley de Coulomb. ¿Qué será? K por Q1 por Q2 partido de la distancia al cuadrado. ¿Qué es esa K? Esa K es 1 partido de 4pi por epsilon sub 0. ¿Recordáis lo que os expliqué de Euclides y demás con el área y todo eso? Bueno, pues fijaros el término 4pi, cómo va cambiando el área a medida que va aumentando el volumen de la esfera. ¿Vale? Aquí tenemos esa constante K, que a nosotros nos darán que la constante K será de 9 por 10 a la 9 Newton ¿por qué no escribe? Newton partido de Coulombio cuadrado, Newton por metro cuadrado partido de Coulombio. Esa será la constante que nos darán. Ahora, una vez, dicho esto, importantísimo saber que una carga positiva y otra carga positiva se repele, una carga positiva con una carga negativa obviamente se atrae y dos cargas negativas pues también se repelen, ¿vale? Aparecen fuerzas de repulsión. Esta ecuación, aunque es verdad que son fuerzas a distancia y Faraday lo mejoró y demás, pero es una ecuación que se puede seguir aplicando perfectamente. La segunda ecuación es la del campo eléctrico. Obviamente también deciros que es un vector, ¿vale? Y cuando hagamos los cálculos lo calcularemos como si fueran vectores. Luego tendremos el concepto de campo eléctrico. Ese concepto de campo eléctrico es igual a la constante por la carga que está generando el campo en un cierto punto. ¿Cómo es ese campo? Fijaros, si tenemos una carga positiva, ¿veis? Ahora os explicáis lo de la divergencia del campo, todo eso, ¿vale? Ese campo va a ser hacia afuera, va a tener esa dirección, ¿vale? Va a ser un vector campo que va a ir a partir de ese punto hacia afuera. Y si la carga es negativa, ese campo es hacia adentro de la carga, hacia la carga. El campo irá hacia la carga. Esto es importante a la hora de calcular el campo eléctrico. Aquí vamos a poner por un vector unitario, ¿vale? Porque es una magnitud vectorial. Por otro lado, tenemos... Uy, ya me he comido otra hoja, madre mía. Esta hoja, esto va a quedar de apuntes un montón de largo, pero bueno. Me he extendido un poco, ¿vale? Con la historia y demás, pero bueno, creo que era necesario. Y por otro lado tenemos el concepto de flujo del campo eléctrico. Aquí en este flujo del campo eléctrico, en este vídeo en concreto, lo que voy a hacer es poneros un vídeo que hice hace ya muchos años, creo 4 años ya, donde explico la ley de Gauss, ¿vale? Este flujo del campo eléctrico sería lo que llamamos ley de Gauss. Aquí tengo muchas veces dudas porque en bachillerato te dan la ley de Gauss y en principio casi siempre han puesto esferas, se analizan mucho, esferas huecas, esferas que no tienen nada dentro y cómo se distribuye las cargas en una esfera hueca. En el vídeo que yo voy a poner adjuntos a en ese vídeo que podéis ver, que está bastante bien explicado, lo expliqué en su época, ahí podéis ver la explicación de Gauss, tanto para esferas macizas, como para esferas huecas, como para cilindros, hilos, demás, ¿vale? Entonces lo podéis ver, ¿vale? Esa ley de Gauss, aquí simplemente voy a poner la fórmula, dice que el flujo es igual a una integral gaussiana por el campo por un diferencial de superficie, y ahora acordaros lo que os puse antes, carga partido de epsilon sub 0. Si os acordáis, cuando lo puse antes, os puse que la primera que descubrió Gauss es flujo igual a la integral, bla bla bla,
pero era igual a 4pi por una carga que decía que se llamaba carga, voy a poner E de carga encerrada, ¿vale? Esta es la que, digamos, hizo Gauss, que ahora ya voy a tachar así un poquito en... Uy, no me deja tacharla, ¿vale? No quieren que se tache esa formulita, ¿vale? Pues esta, digamos que no sería válida. Así que, bueno, nos quedamos con esta, que es la que nosotros vamos a usar para campo eléctrico. Como digo, esa os la explicaré más adelante. Y ahora vamos a ver dos conceptos dentro de la fórmula. Ya os he explicado la fórmula de fuerza, la fórmula del campo. No hay mucho más, ¿vale? Dentro de este tema no son muchos apuntes. La verdad es que se ha hecho un poco largo porque os he explicado un poco la historia y de dónde venía cada una de las fórmulas. Espero que lo hayáis entendido. No obstante, hay también youtubers que yo os recomiendo seguir, como Santa Olaya, en el cual podéis profundizar más en estos temas, ¿vale? Igual lo pongo en la descripción para que hagáis alguna visitilla a este señor, a Santa Olaya, y podáis ir entendiendo. Bueno, una vez que ya os he explicado la fuerza eléctrica, el campo eléctrico, os he explicado el flujo de campo eléctrico en la ley de Gauss, que como os he dicho, tengo un capítulo entero porque lleva bastante tiempo y no quiero que el vídeo este sea larguísimo, lo podéis ver ahí, y además voy a hacer yo uno nuevo, ¿vale? Para que quede en un formato mejor que el que tengo. Y me falta explicaros cómo se calcula la energía potencial, ¿vale? No sé si puse por aquí energía potencial. Sí, energía potencial, energía eléctrica. Y el trabajo. ¿Cómo calculamos esa energía potencial y ese trabajo? Vamos a ir poco a poco. Energía potencial. Y también el trabajo. Aquí realmente tampoco me debería de extender mucho en estos conceptos porque son muy parecidos a cómo lo calculábamos en gravitación, ¿vale? Esa energía potencial, que llamaremos en este caso U, va a ser la energía potencial, y ese incremento de energía potencial de A hasta B es igual a la energía potencial que tenemos en B menos la energía potencial que tenemos en A. Y eso siempre va a tener diferente signo que el trabajo. Recordad que el trabajo, si lo realiza el campo, le tendremos que poner signo positivo, y el trabajo, si es el campo el que si lo realizamos en contra del campo, va a ser un trabajo negativo, ¿vale? Así que el criterio de signos para esto será trabajo mayor que 0, si la energía potencial es menor que 0, y trabajo menor que 0, si la energía potencial es mayor que 0. ¿Cómo se calcula ese trabajo o esa energía potencial? Fijaros, esa energía potencial o trabajo, ¿vale? Porque son lo mismo, se igualan, lo único que les cambia es un símbolo, ¿vale? Ese incremento de energía potencial de una carga que va de un punto a un punto B es igual a, recordamos que aquí tendríamos la integral de A a B, aquí normalmente se le pone un menos por convenio, que va desde una carga que va desde un punto A a un punto B. Recordamos que el concepto de energía potencial o trabajo era igual a fuerza por un diferencial de longitud, un diferencial de R, ¿vale? En este caso se puede poner como la integral entre A y B de K por Q partido de la distancia al cuadrado. Fijaros, es la ley de Coulomb, diferencial de R. Esta línea no sé por qué no me la ponen ahí, pero bueno, este programa es un poco tonto. Vale, me borra todo. Voy a intentarlo escribir mejor. Fuerza por Q dividido entre R al cuadrado, diferencial de R, y esto también es igual a la integral entre A y B. En este caso podemos poner campo, hay muchas maneras de poner por la carga,
Recordar que el campo por la carga es fuerza. Diferencial de R. Y bueno, si resolvemos esta integral, ¿qué nos queda? Pues si resolvemos esta integral, nos quedaría lo siguiente. Q por Q partido por R entre el punto A y el punto B. Eso es lo que nos quedaría nuestra integral, con un menos aquí delante. ¿Vale? Con lo cual, de esa integral, simplemente recordar que esto nos quedaría menos K por Q por 1 partido de RA menos 1 partido de RB. Y aquí recordaros que si B es infinito, tendríamos el término de energía potencial que nos quedaría como K por Q partido de la distancia, que va a ser el mismo término al que llamaremos potencial eléctrico, que es K. Bueno, no es el mismo término porque digamos que de aquí sacaremos el potencial eléctrico, que sería K por Q partido por R dividido entre Q. Y de ahí me sacaré el potencial eléctrico, y ese potencial eléctrico será el que utilizaré para calcular el trabajo, que normalmente aquí no haremos integrales, simplemente os he puesto la demostración y calcularemos el trabajo para mover una carga con el cálculo del potencial eléctrico. ¿Os acordáis del potencial gravitatorio? Pues ahora sí que lo vamos a utilizar más para calcular el potencial eléctrico, porque con el potencial eléctrico obtendremos el trabajo para poder mover cargas, y esto es bastante importante. Voy a poneros la definición de potencial eléctrico, que es, como digo, es bastante importante y hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a ir a otra página y ya terminamos, ¿vale? Termina esta explicación de campo eléctrico. Término de potencial eléctrico. Digamos que potencial eléctrico, potencial, es el trabajo realizado por el campo para mover una carga positiva desde el punto de referencia al infinito. Es decir, el trabajo que realizamos para mover una carga desde el punto donde está hasta el infinito. Es el término de potencial, que era el mismo que utilizábamos para campo gravitatorio. El trabajo necesario para llevar una carga al infinito. Con lo cual, nos quedará que ese potencial es igual a K por Q partido por R. Y eso sería en julios partido por coulomb, que serían sus unidades. De ahí podemos obtener el trabajo como la carga que queremos mover por el incremento de energía potencial. Es decir, tenemos que calcular, si nosotros tenemos una carga que está fija, en este punto genera un potencial 1 y se va a mover hasta un potencial 2, bueno, pues calcularíamos el potencial en 1, el potencial en 2 y lo restaríamos. Y de ahí sacaríamos ese incremento de potencial, que sería potencial 2 menos potencial 1. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con los convenios de signo que hemos dicho y recordar que ese trabajo será positivo si vamos a favor de campo y será negativo si vamos en contra del campo. Cuando haga los ejercicios de BAU, que bueno, ya he hecho el modelo, ya lo podéis ver ahí, podéis ver algún ejercicio que he hecho yo de BAU y podéis sacar vuestras conclusiones. ¿Vale? En principio, digamos, hasta aquí sería la parte de apuntes, y con esos apuntes podéis estudiar lo que es el potencial, el campo eléctrico. ¿Vale? Espero que lo hayáis entendido. Cualquier duda que tengáis me la podéis decir en la academia. Y nada, chicos, un abrazo y hasta aquí estos apuntes de campo eléctrico. Chao.